Sí, acepto. Mm. Y que está sin audio. Buenas noches. Buenas noches, Inge. Buenas Ya noches. basta, dale, Yago, dale. ¿Ya? ¿Dónde está el tuyo? Mm, Vamos a empezar esta clase con la presentación de obras de toma para cauces superficiales, ¿no? Quebradas, o ríos, etcétera, ¿no? Generalmente se encuentran en ríos eh, estas obras de toma, ¿no? Vamos a ver las consideraciones generales que nos van a o direccionar a un buen dimensionamiento, ¿no? Una buena ubicación. Por ejemplo, los problemas que se pueden presentar cuando se tiene estas captaciones, ¿no? De superficiales. Como pueden ver aquí en la imagen, ¿cuál es el problema que pueden evidenciar ahí? ¿No? Se puede llegar a colmatar, se puede llegar de sedimento, se puede llegar a formar bueno, aquí, como se puede ver, se ha colmatado y se puede ver que ya se está generando también vegetación dentro de este azud, ¿no? Es decir, no ha- bueno, si bien cumple su función de elevar el nivel del agua, pero ya se ha colmatado totalmente, ¿no? Aquí podemos ver que también en la parte superior ya ha llegado a colmatarse y en la parte aguas abajo no cuenta, o bueno, no se puede evidenciar en esta sección que tiene eh, una plataforma para proteger esta caída de agua, ¿no? Esta caída de agua que puede estar socavando a lo largo del tiempo y puede generar ahí fallas en la estructura, ¿no? Aquí tenemos algunos dientes para disipar la energía. En este caso podemos ver que la obra de toma eh, mm, debido a las pendientes que tiene el cauce, se presenta mucho velocidades bajas de flujo y también tiene arrastre de sedimentos, ¿no? Incluso ha creado ahí vegetación a lo largo del transcurso del cauce, ¿no? En muchos casos estas obras de toma son utilizadas para recreación, ¿no? Le dan un mal uso. Eh, Como se produce ahí un embalse y aprovechan o lo utilizan de mala manera, ¿no? Como se puede ver ahí, ¿no? Aquí tenemos una captación de una obra de toma para consumo. Aquí tenemos el azud que igual se ha colmatado y miren ahí la forma en la que se ha llegado a direccionar el cauce para la obra de toma, ¿no? Y con piedras, ladrillos, etcétera, han forzado el direccionamiento hacia la rejilla de ingreso, ¿no? Podemos ver un esquema de otra obra de toma. Otra obra de toma, donde tiene su azud. De igual manera, fíjense, se ha llegado a colmatar. Aquí tiene su canal de ingreso. Aquí tenemos un vertedero, bueno, un caudal de rebalse. Y como podemos ver, cubre todo
la longitud del cauce, ¿no? Aquí tenemos en la sección longitudinal, o bueno, un corte del río, lo que se ha venido evidenciando en las fotografías, ¿no? Una, una colmatación, o bueno, que se ha llegado a colmatar toda la sección aguas arriba, ¿no? Eso es lo que se ha podido observar en las imágenes. Como pueden ver aquí también, si se hacen modelos a escala, de igual manera se llega a evidenciar lo mismo, ¿no? La colmatación. En este caso, eh, tenemos aberturas a los extremos donde en cierta parte ha llegado a circular o a hacer una función de autolimpieza, ¿no? Una vez vistas estas imágenes sobre el problema más común en obras de toma, vamos a ver las partes de una captación de obra de toma de alta montaña, ¿no? El bocal, el antecanal, el barraje fijo, los muros de contención, la fosa disipadora, energía y el muro, perdón, y el limitador de gasto, ¿no? Aquí tenemos el barraje fijo, tenemos a los extremos el barraje posible, tenemos, por ejemplo, el ingreso, tenemos el antecanal, tenemos una rápida, tenemos ahí el limitador de gasto que puede ser una, una obra de control, ¿no? Puede ser un canal partial, por así decir. Tenemos también los disipadores, la fosa de disipador, ahí tenemos los dados, los muros de protección que están en ambos lados, ¿no? A ver, vamos a ver, aquí tenemos una sección una sección transversal de el barraje, el ingreso, el bocal. Aquí tenemos el eje del barraje y las pendientes, bueno, los taludes de 1Z1 y 1Z2, aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Aquí se considera, fíjense, la altura de carga desde la parte más alta del barraje, de la altura del calado, el agua, la altura del agua, más la altura de la energía cinética, ¿no? La energía de velocidad. La función de un barraje totalmente fijo es elevar el tirante del flujo en el cauce y su expresión hidráulica es la de un vertedor rectangular, ¿no? Eh, con el coeficiente de descarga por la altura a la 3 metros, ¿no? Habíamos visto en la imagen anterior que si esto es un vertedero, aquí tenemos desde el eje, la altura total va a ser la altura que tiene del flujo, del calado, del tirante, más la altura de la velocidad del agua, ¿no? El caudal que fluye totalmente de la cresta, ¿no? La carga total que se expresa en función de la carga estática y la carga de velocidad. Si hacemos Bernoulli, tenemos en la altura es igual a la altura más la carga de velocidad, ¿no? La velocidad media de un río, aguas arriba del barraje, tomando en cuenta el
fondo, bueno, tomando en cuenta el fondo del cauce, una forma de ángulo de theta con la horizontal. ¿Ya? Esta velocidad media se puede determinar con esta ecuación, ¿no? Q dividido entre H más P, donde P es la altura del barraje, D sub B es la distancia entre el eje del barraje y el eje del bocal medido en el río, ¿ya? D sub B. Para el diseño del barraje y del bocal, la función de un barraje fijo posible es elevar el nivel del agua en estiaje para permitir la evacuación de sedimentos en avenidas, ¿no? La descolmatación inducida parte del caudal en estiaje pasa sobre y a través del barraje, por lo cual su coeficiente de descarga ya considera o ya debería de estar calibrado para este asunto, ¿no? O este vertedero. Durante las avenidas el flujo pasa sobre la corona y por los costados de la parte fija del barraje, ¿ya? Durante las avenidas. La longitud total del barraje está compuesta por una parte central fija y otra que es la parte fusible, a los costados de la parte fija. La longitud de cada parte del fusible es igual a 0.10 t, es 0.10 veces o del 10% de la longitud total del barraje, ¿ya? Debe permitir el paso de los sólidos y el agua cuando fallen debido a los caudales elevados del río en avenidas, ¿no? Durante los meses lluviosos. Se recomienda que dicha longitud sea algo mayor que el tamaño del sólido más grande observado en la granulometría que tenga el cauce, ¿no? Para determinar la altura del barraje va a ser igual a P, va a ser igual a X medio, que va a ser en la media 0.5 veces de la sumatoria de XD, que viene a ser el tamaño medio de las rocas en el lecho del río, que tiene que ser mayor a 3 pulgadas, más el diámetro 50, ¿no? Hemos visto que haciendo la granulometría en la curva granulométrica ingresamos al 50% del material que pasa y nos fijamos qué diámetro es, ¿no? Ese va a ser el tamaño del material del lecho del río que contiene la arena y grava hasta 3 pulgadas obtenido en la curva granulométrica, ¿ya? Entonces, la media de estos dos criterios, del tamaño medio de las rocas del río y el tamaño del diámetro 50 de la granulometría, ¿ya? Entre esos dos criterios se va a sacar la media y ese va a ser el parámetro X. Entonces, esa altura de barraje va a ser el parámetro X más H sub 0, que hemos visto que es la carga, más D sub B, que ya hemos visto en esta descripción que tenemos aquí, que es la distancia entre el eje del barraje y el eje del bocal medido del río, ¿no? Cuando tenemos aquí la imagen, a ver, el eje del barraje y eh, este es X, fíjense, este es X, que se lo determina en función de los diámetros, eh, que la promedio del diámetro 50 de la granometría y el promedio del diámetro promedio de las rocas, ¿no? Que tiene que ser mayor a 3 pulgadas. D sub B es la distancia entre el eje del bocal y el eje del barraje. ¿Ya? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué más? A ver, estamos como la tangente del ángulo más el incremento de la altura que pueda tener. ¿Ya? El caudal del río, derivación en metros segundos y la gravedad, ¿no? Cuando el caudal pasa sobre y a través del barraje,
Tenemos aquí que el caudal es igual a el coeficiente de descarga del barraje fijo. T es la longitud del barraje, como ya lo hemos visto, longitud transversal. H es la carga hidráulica del barraje sobre el coronamiento que se tiene, ¿no? Como hemos visto en la imagen. El coeficiente de descarga ha sido obtenido de forma experimental y se tiene que realizar para cada forma de cada sud, ¿no? Aquí, por ejemplo, se realiza mediciones. Aquí, ¿cuántas mediciones tiene? Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Cinco mediciones donde se está determinando en función del caudal unitario el coeficiente de descarga. Según esta gráfica y para este tipo de azul, se presenta esta ecuación, ¿no? Como hemos visto en la anterior gráfica, tiene un coeficiente de correlación de 0,96, ¿no? Es el coeficiente de descarga para el barraje fijo posible, siendo su valor de 4 cuando el caudal es mayor a 2.6 metros cúbicos segundos, ¿no? Ya hace referencia que este comportamiento del azud o del vertedero va a llegar a un parámetro fijo de 4 o una línea asintótica de 4, este coeficiente de descarga, cuando sea mayor el caudal de 2,6, ¿no? Pero esto va a depender de cada forma que se tenga del azud del vertedero, ¿no? La geometría de la parte fija del barraje que ocupa la parte central del cauce es recomendada que sea trapezoidal, ¿ya? Y sus taludes deben contribuir a la estabilidad estructural. Se recomienda que el talud aguas arriba sea 1,1 y el talud aguas abajo 2,5 horizontal y 1 vertical, ¿ya? Una pendiente de 45 grados y aquí aguas abajo 2,5 horizontal y 1 vertical, ¿no? El ancho de la corona de la parte fija debe ser 0,40 metros como mínimo. La parte del fusible, también trapezoidal, debe tener también un ancho de corona equivalente a 1,5 veces el diámetro de las rocas, el diámetro medio de las rocas y el diámetro medio que pasa la curva granulométrica, ¿no? El diámetro 50. Aquí tenemos eh, unas dimensiones del bocal, donde vemos que este es el nivel del flujo. H sub 0 es la carga del agua y tiene un borde libre, ¿no? La altura del bocal y el ancho del bocal. La distancia hacia el cauce tiene que ser la media entre los dos criterios de los diámetros, ¿no? Eh, la altura del bocal tiene que ser mayor a la altura del flujo del agua, ¿no? Altura media. Esta altura no podemos despejar de la ecuación que va a ser igual a de un vertedero, ¿no? El caudal dividido entre 0,544, la raíz cuadrada de la gravedad, por la longitud del barraje, todo esto elevado a 2 tercios, ¿no? Esta altura se despeja de la ecuación de un vertedero.
donde tenemos la carga del vocal, el caudal máximo de derivación, la aceleración de la gravedad y la longitud del vocal, ¿no? La altura del vocal, hemos visto la altura hacia sub cero, más a una altura libre, un borde libre, y esa altura del borde libre va a ser de 5 o bueno, el delta más 5 de 5 a 10 veces, 5 a 10 centímetros, ¿ya? Esa diferencia de altura es una pérdida por la rejilla, ¿ya? Que mínimo tiene que ser 1 centímetro. La pérdida de la rejilla se puede estimar también con la ecuación siguiente, ¿no? K dividido entre E sobre E mayúscula son espaciamientos y espesores de las rejillas elevados a 4 tercios por la velocidad que transita a través de ella al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿no? La velocidad la podemos sacar con continuidad y el área bueno, el área 1 va a ser igual a y sub 1 por P1, ¿no? Donde en la variación, la pérdida por la resilla, también tenemos el espesor de los barrotes y el espaciamiento entre los barrotes. Así lo mencionábamos en la ecuación, ¿no? Para rejillas finas, este espaciamiento tiene que estar en 3/8 de pulgada a 1 pulgada para proteger a los peces y también este valor debe estar entre el orden de los 3 centímetros o incluso puede ser el espaciamiento de 1 centímetro, ¿no? K va a ser el factor que depende de la geometría, ¿ya? Y eso lo podemos determinar en función de tablas, donde, por ejemplo, si es circular, el factor puede ser 1,79 y si es elipsoidal, 0,76 y rectangular, 2,42. La velocidad 1 es el componente de la velocidad del flujo que forma un ángulo de alfa con el eje y una línea perpendicular al volcán, ¿no? Para un caudal de un área, por ejemplo, para un periodo de torno de un año en metros segundos, ¿no? Los muros de contención son muros laterales cuya función es proteger principalmente al vocal contra los desbordes de avenidas que erosionan las riberas del río. Los muros necesitan extenderse hacia aguas arriba y aguas abajo del barraje, ¿no? La longitud del muro de protección hacia aguas arriba vamos a determinar como L sub U. Se mide desde el eje del barraje hasta el bocal más 1 metro, donde se inician las aletas. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos la ecuación. LU va a ser la distancia entre el eje del barraje y la paralela. Hay una paralela que pase por el centro del bocal. ¿Ya? Y L sub B es la longitud del bocal dividido entre 2 más 1 metro que se da por seguridad, ¿no? La longitud de los muros eh, de protección de aguas abajo se va a definir como L sub D. Se mide desde el pie del talud del barraje hasta el final del colchón del amortiguamiento y se le asigna 1 metro de distancia para seguridad hasta el inicio de las aletas, ¿no? Ahí podemos ver, es la longitud de los muros de protección es igual a la longitud de la poza disipadora más 1 metro. La altura de los muros de protección aguas arriba del barraje está dada por la altura de los muros de protección va a ser igual a la carga hidráulica del barraje más la carga hidráulica del barraje más la altura del barraje menos, hemos visto que es la distancia, bueno, la distancia entre el eje del barraje y el eje del bocal
por la tangente del ángulo que forma la horizontal con el fondo del longitudinal del cauce, ¿no? Vamos a dibujarlo. Esto más o menos es así. Si este es el eje del cauce, bueno, si este es el eje del cauce, bueno, el perfil longitudinal del cauce, y por ejemplo, si aquí está el vocal, y si aquí tenemos el barraje, este es D sub B, hemos visto que es D sub B, y el ángulo va a ser este, ¿no? D sub B por θ, más un borde libre que se le puede asignar de 40 a 60 centímetros, ¿ya? Entonces esa va a ser la altura de los muros de protección. Esa altura de los muros de protección de aguas abajo depende de las características del flujo de la poza disipadora de energía obtenida de los muros de protección de la poza, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, esa longitud de protección. Aquí tenemos la longitud de la fosa disipadora. Se puede ver muy bien con amarillo. Tenemos la longitud de la fosa disipadora y tenemos la longitud de los muros de protección, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una pendiente del 6% que se tiene para esta fosa disipadora, ¿no? Esa longitud de la fosa disipadora la podemos determinar como la longitud del resalto hidráulico más dos veces el tirante aguas abajo, ¿no? Una vez que ya se haya disipado y esté en flujo subcrítico. Existen varias ecuaciones que se pueden estimar la longitud del colchón amortiguador, ¿no? En el texto de Máximo Villón pueden encontrar diferentes ecuaciones en las que podemos nosotros determinar o estimar con todas estas ecuaciones empíricas para poder tener, por ejemplo, la mayor seguridad al momento de diseñar, ¿no? Analizar cuáles son los valores que se pueden considerar, ¿no? Aquí tenemos un esquema de la distribución de los dados disipadores dentro del colchón de disipador, donde tenemos, por ejemplo, el número de dados va a ser igual a T, que es la longitud que tiene el barraje, menos dos veces Y1 dividido entre 3, ¿no? Y sub 1 es el tirante hacia arriba del resalto, más dos veces, dividido entre dos veces H sub D, ¿no? Ese es el número de dados. Y el número de bloques va a ser igual a 0,8 la longitud de ese barraje menos 2 por 10 veces el tirante 1 dividido entre 3 dividido entre 2 veces H sub D, ¿no? Y1 y H sub D se pueden obtener de gráficas que, por ejemplo, el tirante es el tirante 1 al inicio, como decíamos, del resalto hidráulico. Y si hacemos por ejemplo, una curva, ya, para un caudal, para este caudal de aquí, para este caudal de aquí, si se produce el flujo supercrítico aguas abajo, va a producir un resalto, ¿no? Y vamos a tener este tirante. Con este caudal tenemos este tirante. Con este caudal tenemos este tirante aguas abajo, inicio del resalto, perdón. Y para cada caudal se va a tener un tirante, ¿no? Es lógico que cambie en función del caudal, ¿no? Entonces, haciendo una regresión, tenemos esta ecuación donde un coeficiente de correlación de 0,96 aproximadamente, ¿no?
la altura del tirante, podemos determinar en función del número de flujo, ¿no? Esa es la altura del dado. Bueno, esta es una gráfica de un modelo donde es una relación entre la altura, es una relación entre la altura del dado y el tirante aguas arriba del resalto hidráulico, que de la misma manera como se realizó esta regresión, teniendo el tirante 1 y el caudal unitario, se puede hacer una regresión, ¿no? Aquí tenemos la relación entre, anterior, una relación entre la altura del dado y el tirante y el número de Froude. El número de Froude más arriba de uno, sabemos que es un flujo supercrítico, ¿no? Abajo de uno, un flujo subcrítico. Entonces, eh, podemos ver que su comportamiento o la relación entre la altura del dado y el tirante uno con el número de Froude tienen un comportamiento aproximadamente lineal, ¿no? Esta ecuación empírica se tiene una relación de 0,888, un coeficiente de correlación. Ya, de la misma manera, esto es también otra relación empírica entre la longitud dividida entre el tirante y el número de Froude. Bueno, aquí tiene un poco más de coeficiente de correlación, pero el fin de esto es tener unos parámetros asemejados o tener relaciones eh, entre los tirantes, la altura de los dados, de repente como parámetros para diseñar, ¿no? Tenemos aquí que la altura de los muros de protección, hemos dicho que es aguas abajo va a ser igual al tirante después de la fosa de disipación más un borde libre, ¿ya? Esta velocidad 1 va a ser igual al caudal dividido en tirante 1 por el ancho del barraje, ¿no? Esta es una continuidad, por ejemplo, y por t, perdón, y1 por t, este es el área que tiene el vertedero, ¿no? Y aquí está el vertedero, bueno, el área es rectangular. Este es y1 y este es t, y el flujo que pase a través de él es la velocidad 1. Y este es el área 1 por la velocidad 1 va a ser el caudal, ¿no? La velocidad 1 va a ser el caudal del área 1. Aquí tenemos otra relación entre los dos tirantes, aguas abajo y aguas arriba, con el número de Froude. Y tenemos la ecuación de la regresión. La altura del umbral de la poza va a ser igual a 1,15 el tirante 2 menos la profundidad crítica del flujo. Esta profundidad crítica del flujo de igual manera se puede calcular como un vertedero, ¿no? Si se fijan, esta es una ecuación similar a un vertedero. H va a ser igual a raíz de 3 medio, de 3 raíz cúbica, el caudal dividido entre el ancho del barraje al cuadrado dividido entre la gravedad. La profundidad de la poza es un valor obtenido en función de y sub 1 y W, ¿no? Se mide verticalmente desde el lecho original del río hasta el fondo de la poza, ¿ya? Aquí tenemos el parámetro